Nanchana Salakaya Churumbupanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Bhagavate Vasudevayam. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto noveno, Liberación, capítulo 3, el matrimonio de Sukanya y Chavana Muni. 1. Sri Sukadeva Goswami continuó: Oh rey, Saryati, otro hijo de Manu, gobernó con plena conciencia del conocimiento védico. Él instruyó a los descendientes de Angira acerca de las funciones apropiadas para el segundo día del yajna que se celebraba. 2. Saryati tuvo una hermosa hija de ojos de loto llamado Sukanya, con la que fue al bosque para visitar el ashram de Chavana Muni. 3. Rodeada por sus amigas, Sukanya recogía frutas de los árboles del bosque. Entonces se fijó en dos cosas que brillaban como estrellas en el agujero de una lombriz de tierra. 4. En su ignorancia y como impulsada por el destino, la muchacha pinchó con una espina aquellas dos luciérnagas, de las que inmediatamente empezó a salir sangre. 5. Inmediatamente todos los soldados de Saryati se dieron cuenta de que no podían evacuar, orinar ni excremento. Al notarlo, Saryati, muy sorprendido, habló con sus acompañantes. 6. Resulta extraño, pero parece que alguno de nosotros ha tratado de hacer algún mal a Chavana Muni, el hijo de Brigu. En verdad, da la impresión de que alguno de nosotros ha contaminado este ashram. 7. Muy asustada, Sukanya dijo a su padre: yo he hecho algo malo. Sin saber lo que hacía, pinché con una espina esas dos sustancias luminosas. 8. Al escuchar las palabras de su hija, el rey Saryati sintió gran temor. Entonces trató por todos los medios de calmar a Chavana Muni, pues era él quien estaba en el agujero de la lombriz. 9. El rey Saryati, que mantenía una actitud muy reflexiva, comprendió las intenciones de Chavana Muni, de modo que entregó su hija en caridad al sabio. Ya liberado del peligro tras muchas dificultades, pidió permiso a Chavana Muni y regresó al hogar. 10. Chavana Muni era muy irritable, pero Sukanya, aceptando su papel de esposa, le trataba con todo el tacto que la actitud del sabio requería. Conociendo su mente, le ofreció servicio sin dejarse confundir. 11. Pasado algún tiempo, el ashram de Chavana Muni recibió la visita de los hermanos Ashwini Kumaras, los médicos celestiales. Tras ofrecerles respetuosas reverencias, Chavana Muni les pidió que le diesen una nueva juventud, pues ellos podían hacerlo. 12. Chavana Muni dijo: ustedes no tienen derecho a beber somarrás en los sacrificios, pero yo les prometo una vasija llena. Tengan la bondad de darme belleza y juventud, pues esas cosas atraen a las mujeres jóvenes. 13. Muy contentos, los grandes médicos Ashwini Kumaras aceptaron la propuesta de Chavana Muni y le dijeron: oh Brahmana, sumérgete en este lago del éxito en la vida. Quien se baña en este lago ve satisfechos sus deseos. 14. Tras decir esto, los Ashwini Kumaras ayudaron a Chavana Muni, que era un anciano inválido y enfermo, con las pieles colgando, el pelo blanco y las venas visibles por todo el cuerpo, y los tres entraron en el lago. 15. Del lago salieron tres hombres de rasgos corporales muy hermosos, muy bien vestidos y adornados con pendientes y collares de flores de loto. Los tres manifestaban idéntica belleza. 16. La muy casta y hermosa Sukanya no podía distinguir a su esposo de los dos Ashwini Kumaras, pues los tres eran igual de hermosos. Sin saber quién era su verdadero esposo, se refugió en los Ashwini Kumaras. 17. Al ver la castidad y fidelidad de Sukanya, los Ashwini Kumaras se sintieron muy complacidos. Entonces le indicaron quién era Chavana Muni, su esposo, y tras pedir permiso al sabio, regresaron en su avión a los planetas celestiales. 18. Cierto día, con el deseo de celebrar un sacrificio, el rey Saryati fue a la residencia de Chavana Muni. Allí se encontró a su hija al lado de un joven muy hermoso, tan brillante como el sol. 19. Después de recibir las reverencias de su hija, el rey, en lugar de ofrecerle bendiciones, se mostró muy disgustado y le habló de la siguiente manera. 20. Oh muchacha impura, ¿a dónde te han llevado tus deseos?
Has engañado a un marido muy digno de respeto y honrado por todos. Ya veo cómo era viejo, enfermo y poco atractivo, has abandonado su compañía para aceptar por esposo a este joven, que parece un mendigo callejero. 21. Oh hija mía, tú que has nacido en una familia respetable, ¿cómo has dejado que tu conciencia se degradara de este modo? ¿Cómo has tenido la desvergüenza de buscarte un amante? De ese modo estás degradando las dinastías de tu padre y de tu esposo y las llevas hacia la vida infernal. 22. Sin embargo, Sukanya, muy orgullosa de su castidad, respondió a los reproches de su padre con una sonrisa y le dijo: mi querido padre, este joven que está a mi lado es en realidad tu yerno, el gran sabio Chavana, que nació en la familia de Brigu. 23. Sukanya explicó entonces cómo había obtenido su esposo el hermoso cuerpo de un joven. El rey se sorprendió mucho y muy complacido abrazó a su querida hija. 24. Con su propio poder, Chavana Muni invistió al rey Sariati de la capacidad de celebrar el Somachagya. El Muni ofreció una vasija llena de Somarras a los Ashwini Kumaras, pese a que no tenían derecho a beberlo. 25. El rey Indra, muy alterado y ciego de ira, empuñó impetuosamente su rayo dispuesto a matar a Chavana Muni, pero este con sus poderes paralizó el brazo con que Indra sostenía el rayo. 26. Aunque los Ashwini Kumaras eran simples médicos y no tenían derecho a beber somarrasa en los sacrificios, los semidioses decidieron que a partir de entonces les estaría permitido. 27. El rey Sariati fue padre de 3 hijos, Uttanavarji, Anarta y Budishena. Anarta tuvo un hijo llamado Rebata. 28. Oh Maharaj Pariksit, subyugador de enemigos, Rebata construyó en las profundidades del océano el reino de Kushustali, donde vivió gobernando las regiones de Anarta, etc. Tuvo 100 hijos muy buenos, el mayor de los cuales fue Kakutmi. 29. Kakutmi llevó a su propia hija Revati a Brahmaloka, que es trascendental a las 3 modalidades de la naturaleza material, y allí pidió al señor Brahma que le señalase un marido adecuado para ella. 30. Cuando Kakutmi llegó allí, el señor Brahma estaba tan ocupado escuchando las interpretaciones musicales de los Gandharvas que no disponía de un momento para hablar con él. Por consiguiente, Kakutmi esperó y cuando los Gandharvas completaron su interpretación, ofreció reverencias al señor Brahma y le expuso su deseo. Largo tiempo acariciado. 31. Tras escuchar sus palabras, el señor Brahma, que es muy poderoso, rió en voz alta y dijo a Kakutmi: oh rey, todos aquellos en quienes puedes haber pensado como yernos en lo más profundo de tu corazón han muerto ya con el paso del tiempo. 32. Han pasado ya 27 Chaturyugas, aquellos en quienes puedes haber pensado, así como sus hijos, nietos y descendientes se han ido ya, ni de sus nombres queda rastro. 33. Oh rey, ve de inmediato y ofrece tu hija al señor Baladev, que todavía está en el mundo. Él es muy poderoso. En verdad, es la suprema personalidad de Dios, cuya porción plenaria es el señor Vishnu. Tu hija merece que se la entregues en caridad. 34. El señor Baladeva es la suprema personalidad de Dios. Quien escucha y canta acerca de él se purifica. Él es siempre el bienqueriente de todas las entidades vivientes. Por esa razón ha descendido con todo su séquito para purificar el mundo entero y disminuir su carga. 35. Tras recibir esta orden del señor Brahma, Kakutmi le ofreció reverencias y regresó a su propia morada. Entonces halló que su residencia estaba vacía, pues sus hermanos y sus familiares que estaban viviendo en todas direcciones le habían abandonado por temor de seres vivientes superiores como los yaksas. 36. A continuación, el rey entregó su hermosa hija en caridad al supremamente poderoso Baladeva. Después se retiró de la vida mundana y se fue a Badarikashram para complacer a Naranaraya. Prabhu, así termina el capítulo 3. Jaiho, Haribol. Bueno, ayer se leyó una parte concerniente a la historia de Shiva, que era inicialmente el rey Sudyumna, y estábamos haciendo un pequeño comentario sobre eso. En realidad,
lo que pasó es que este Ila era emperador del mundo entero. De hecho, Ila aparece antes de Bharat, y así como este planeta se conocía como Bharatavarsha, antes se conocía como Ilavrita-varsha. Entonces, por el rey Ila. Ahora, Ila quería ofrecer sus respetos a Madre Parvati. Y entonces quiso ir a tomar darshan de Parvati. Y cuando estaba entrando en el lugar donde estaba Parvati, el señor Shiva le cambió el sexo a Ila y se volvió mujer, porque en realidad ningún varón puede tomar darshan de Parvati. Entonces el señor Shiva dijo, bueno, si quiere tomar darshan de Parvati, muy bien, y se volvió mujer. Entonces, claro, agradecido por tomar el darshan, pero Ila era el rey. Y entonces el señor Shiva al final le dio una bendición de que como era devoto de Parvati, él podía un mes ser mujer, tomando darshan de Parvati, y un mes ser varón, recuperando sus deberes como rey. Y es una historia muy interesante porque tenía una personalidad muy marcada. Entonces, como varón era un kshatriya, así, muy varonil, tenía hijos, gobernaba, etcétera, etcétera. Y como mujer era una mujer hermosa y con todas las cualidades femeninas. Entonces, la vida de Ila es un caso muy especial porque además sí había un pujari de nombre Buda en el ámbito donde se adoraba a Parvati. Y esta facultad tenía Buda porque era un personaje muy avanzado espiritualmente. Pero ocurrió algo muy extraño, y es de que Ila, siendo como mujer, se enamoró de este Buda, de este sacerdote. Y al final, incluso le reveló la situación extraña que tenía. Porque cuando estaba en el cuerpo de mujer era consciente también de una existencia en cuerpo de varón como un rey, pero no experimentaba los sentimientos masculinos. O sea, es un caso rarísimo. Pero Buda comprendió la situación, se casaron, incluso tuvieron hijos en el reino de Parvati. Y ahí tuvieron algunos diálogos muy interesantes, porque hay una pregunta que muchos se hacen, no sé qué ventajas tiene un cuerpo masculino sobre un cuerpo femenino y no sé qué, y esos diálogos se dan entre Ila y Buda, que no es el mismo Buda histórico, digamos, es otro Buda, pero eso es lo que me quería comentarles del anterior texto. Y sobre el texto de hoy también hay historias muy interesantes. La verdad es que estos sabios realmente son notables, porque Chavana Muni era un rishi que tenía como un temperamento difícil. Algunos rishis hacen el lila de tener como mal genio, ¿no? Como Durvasa Muni, en este caso Chavana Rishi. Y él tenía tanto poder que él quiso que nadie le moleste y volvió su cuerpo como el de un gusano y se entró al hueco de un gusano a descansar. Pero él era muy refulgente y entonces apareció esta niña
que era una niña muy linda, hija del rey, y vio así como unos gusanitos que brillaban, y por traviesa pues le pinchó al sabio Chavana, que estaba en la forma de un gusano, y obviamente eso hizo que, por ejemplo, la gente, era tan poderoso este rey que las personas no podían digerir, no podían pasar los alimentos. Estaba afectando a la gente tremendamente. El rey estaba muy preocupado, era como una especie de, imagínense, como una cosa como la que vivimos hoy, ¿sí? De epidemias o lo que fuera, pueden ser también producto de una maldición. Entonces, estaban pasando esa situación. Y entonces Sukanya le confiesa a su padre que había hecho esta travesura. Y le pareció terrible porque normalmente los insectos no tienen sangre como los seres humanos, pero cuando ella, o sea, tienen sustancias, no sé exactamente cómo se llamarán, pero cuando ella pinchó a este gusanito le salpicó sangre humana. Entonces confesó ella a su padre y fue revelado que este era ni más ni menos que Chavanamuni. Entonces el rey, para pacificarlo al sabio, le ofreció a su hija, a esta princesa hermosa, le ofreció en matrimonio a Chavana Rishi. Pero Chavana era ya un anciano. Entonces, pero aún así, el rey, comprendiendo la situación, vio que si el sabio no estaba complacido, podía ocurrir un gran desastre. Entonces, al final, Chavana naturalmente le preguntó si ella era soltera. Y claro, el rey le dijo que sí, ella era Brahmacharini. Y fue entonces que se puso a prueba la castidad de Sukanya cuando los dos semidioses Ashvini Kumaras, que son muy hermosos, se entraron junto con Chavana a unas aguas que tienen el poder de rejuvenecer, y salieron pues los tres jóvenes, tanto los Ashvini Kumaras como Chavana Rishi salieron muy jóvenes, y inicialmente cuando se encuentra Sukanya, se encuentra con uno de los Ashvini Kumaras, pero en lugar de, digamos, tratar de pasar un buen rato con los Ashvini Kumaras, ella dijo que solo quería estar con el sabio Chavana. Entonces el sabio Chavana estuvo muy complacido. Ella lo sirvió muy cuidadosamente, obtuvo grandes bendiciones, y así de esa manera Sukanya terminó casada con el Rishi, que de todas maneras tenía el poder incluso de volverse joven. Al punto tal que el rey, cuando vio a ella con este joven, le empezó a insultar a su propia hija. Dijo, mira, tú por no estar con tu esposo anciano, mira, te has metido con este joven que parece un badulaque, y cosas así le estaba diciendo. Pero al final se rió pues esta princesa. Le dijo, no, este es Chavana Rishi. Y así, esa historia es también muy interesante, la de este capítulo 3. Así que bueno, con el permiso de ustedes me permitió hacer ese comentario. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario adicional. Adelante, por favor. Haribol Prabhu. Adelante, Prabhuji. Del capítulo de ayer, esto del rey Nila, que Ujú. él bueno, tenía esa cualidad de vivir en dos cuerpos. ¿Tiene algún parangón con lo que ocurre en la actualidad o en la actualidad son desviaciones nada más? Pero No, no tiene ninguna relación con lo actual. La verdad es que lo actual son meras desviaciones, porque esto fue hecho con el propósito de tener darshan de la deidad de Parvati, era una actividad meramente espiritual, y además tenía todas las facultades que esta bendición le confería. Entonces,
en la cultura védica una persona tiene que recibir con gratitud el cuerpo material que le ha tocado, porque al final es su propio karma, y tiene nomás que actuar de acuerdo a lo que le toque, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre los dos, Prabhu. Sí, Prabhu, gracias. Una pregunta adicional de hoy. Usted dice que, bueno, por una travesura bueno, el texto dice en realidad, ¿no? Que por una travesura le pincha al gusanito. Eso significa que ni las travesuras son casuales, Prabhu, ¿verdad? O sea, todo es causal, incluidas las travesuras, las bromas y todo lo demás. Absolutamente. Ahora, claro, quizás aquí convenga recordar un incidente que pasó con Kamba Muni. Ustedes saben, y alguna vez hemos contado este pasatiempo, pero solamente para recordar esta historia. Kamba Muni estaba muy avanzado espiritualmente y estaba meditando en una cueva. Y llegaron a esa cueva escapando unos ladrones que estaban escapando de unos guardias. Y él había hecho un voto de silencio. Y detrás de los ladrones que se entraron a la cueva vinieron los guardias y le empezaron a hablar. Le preguntaron, ¿usted ha visto unos ladrones? Y él, como estaba bajo un voto de silencio, no dijo nada. Y bueno, los guardias al final encontraron a los pillos y le dijeron a él, pero ¿por qué no nos dijiste? No sé qué. Y como no hablaba, dijeron, este es cómplice, lo vamos a llevar preso también. Entonces lo tomaron a él también preso. Y cuando fue a la corte, y los juzgaron a estos, creo que no solo eran ladrones, sino eran asaltantes, parece que habían matado a alguien, una cosa terrible. Así que al final le dieron la oportunidad de defenderse en la corte, como es el sistema védico. Dijeron si él tenía algo en su favor que decir. Y este Muni no dijo nada porque está bajo el voto de silencio. Y entonces cuando terminó el juicio, decidieron matarlos. Y mataron a los pillos, pero también a él lo mataron y le dieron una sentencia muy específica, que iba a morir atravesado por una lanza. Entonces un lancero lo mató con la lanza. Así que cuando él dejó su cuerpo, estaba muy enojado y se fue a quejar a Yamaraj. Yo quiero hablar con ese Yamaraj, qué estúpido. Y Yamaraj lo recibió con todo respeto, le dijo, ¿cuál es su queja? Y yo quiero que me expliques cómo es posible que estando yo haciendo un voto tan importante como ese, vengan aquí estos guardias y después me juzguen y después me maten con una lanza. Esto me parece muy injusto. Entonces Yamaraj revisa los registros de su karma y encuentra que una vida anterior, él con una pajita había atravesado un insecto. Y con el poder que tiene Yamaraj le permitió a él ver esa escena, para que uno no puede negarse. En realidad, esa es una cosa que se explica en el Bhagavatam, que cuando uno es juzgado, digamos lo que los cristianos llaman el juicio final, ocurre al final de cada vida. Y entonces uno tiene la oportunidad de ver como en una película brevemente su vida y especialmente los actos por los cuales está recibiendo algún tipo de cuerpo o de efecto de sanción, ¿no? Imagínense cómo serían los juzgados aquí. El Prabhupada Advaita es abogado. Imagínense si se vieran en un video todo lo que ha pasado y ya pues nadie puede decir nada, o sea, está clarísimo. Así que, y él vio, y claro, efectivamente recordó que cuando era niño había hecho esa travesura. Pero yo era apenas un niño.
Y Yamara le dijo, sí, pero tenías más de 5 años. O sea, antiguamente un niño generaba karma a partir de los 5 años. Y por eso también a partir de los 5 años, la tradición, especialmente entre las clases superiores, era que el niño era entregado, perdón, aquí está, el niño era entregado a un gurú. Entonces, para que haga una vida meritoria. Pero entonces, este Muni se quejó a Yamarash, pero ¿cómo? A los 5 años o pasados los 5 años uno es todavía un niño, puede hacer una travesura y es así que lo maldijo pues este Muni a Yamarash. Dijo, no, primero que te maldigo a ti porque tienes la inteligencia de un Shudra, no es inteligencia. Una persona recién tiene como sus facultades adecuadas a los 14 años. Entonces, a partir de Kamba Muni hay como la bendición de que uno hasta los 14 años no hace karma y cualquier acto malo que uno hace es cargado a los padres, al padre especialmente. Y recién a partir de los 14 años uno se hace responsable de sus propios actos. Y al decirle esto a Yamarash le dijo, vas a nacer como un Shudra, y es por eso que Yamarash tuvo que nacer como Vidura, ¿sí? Como el hermano menor, hijo de Vyasadev, hermano de Dhritarashtra y Pandu. Entonces Vidura nació como hijo de una Shudrani, entonces esa es la raíz del nacimiento de Vidura, y esa es la raíz también de que se modificó una norma védica. Entonces los grandes sabios tienen ese poder, pueden dar bendiciones, incluso pueden modificar normas creadas por Manu, etcétera, claro, si son suficientemente poderosos. Lo que se diría en términos contemporáneos, son capaces de sentar jurisprudencia. Entonces, a partir de este decreto que fue de este sabio, entonces modificó la ley sobre los menores. Eso no sé si es que puede aclarar algo y sirve. Che, Prabhu, no, me parece excelente. Excelente, Prabhu, gracias. Gracias, devotos. Todavía quedan unos minutitos si alguien quiere decir algo más. Ok, entonces vamos a quedar ahí. Muchas gracias, devotos, por conectarse. Mañana continuamos el siguiente capítulo. Jai Shri Guru Varanga Gandharvika Giridhari Yogi Jai Jai Nitalila Prabhupada. Om Vishnupada Brahmansa Prabhu Jakacharya Satrata Shri Srimati Bhakti Prabhu Puri Goswami Ki Jai Nitalila Prabhupada. Om Vishnupada Paramahansa Shri Bhakti Rakshakshira Deva Goswami Ki Jai Nitalila Prabhupada Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Nitalila Prabhupada Shri Bhakti Vedanta Narayan Goswami Ki Jai Om Vishnupada Shri Bhakti Kavaturanda Acharya Maharaj Ki Jai Om Vishnupada Prabhupada Prabhu Ki Jai Om Vishnupada Shri Bhakti Buddha Bhagavan Goswami Maharaj Ki Jai Om Vishnupada Shri Jai Pataka Swami Maharaj Ki Jai Jagat Guru Shri Bhakti Santa Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai Nitalila Prabhupada Shri Gauri Santa Saraswati Maharaj Ki Jai Anand Kut Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Hari Dastakur Ki Jai Pranchakot Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Rasa Gaurvatan Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gogopath Shyama Kundara Kundi Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Ki Jai Mitradam Ki Jai Jagannath Pridam Ki Jai Navdidam Ki Jai Gangami Ki Jai Muni Ki Jai Tulsi Maharani Ki Jai Bhakti Ki Jai Harinam Sankirtan Ki Jai. Todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los Vaishnavas reunidos, todas las Shri Guru y Varanda Jai Shri Guru Varanda Dandavat Pranams. Devotos, permítanme, quiero aprovechar que estamos todavía conectados y tenemos unos minutitos. Por favor, dediquen algo de sus mantras y de sus actividades para el bien de Madre Pálika, que dejó su cuerpo prácticamente ayer a la medianoche. Y también manden todos sus buenos deseos a Prabhu Prahlad, que está
hospitalizado, que le van a hacer una intervención. Prabhu Goloka ha estado muy apenado, está un poquito delicado de salud también, así que le mandamos, por favor, por lo menos nuestra humilde plegaria al señor Chaitanya Mahaprabhu para que estos devotos estén mejor. Y claro, me han pedido no hacerlo esto público en el sitio de Harinam, pero así como estamos pocos conectados, yo les pido a ustedes que por favor hagamos esto de manera discreta, ¿sí? Jai, Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Yuki Jai, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Radhe Radhe Haribol. Jai Shri Radha. Haribol, Hare Krishna. Gracias a todos los devotos, mis reverencias más profundas. Jai Baba Hare Krishna. Jai Dandavat Pranam Reverencias Vanchakalpa Hare Krishna. Jai Radhe. Hare Krishna, Jai Radhe. Dandavad Prabhu Lokanath. Radhe Radhe. Chai, dándoles a todos. Gracias, Radhe Radhe Govinda. Radhe Radhe, gracias. Hare Krishna, reverencias Prabhu Golokanath. El Señor proteja a Prabhu Praladanath y al almita de la madre. Jai Ho, Hare Krishna, devotos pranams. Gracias. Se puede siempre, por ejemplo, uno puede cantar una ronda por estas personas, digamos, que puede ofrecer el resultado de una ronda a cada uno de ellos. Sí, ese mérito espiritual va a ellos. Gracias. Haribol, devotos. Prabhu, Gracias, Prabhu. sí, en este momento podemos cantar todos. Sí, nos quedamos cantando, aunque se corte. ¿Ya? Una ronda Claro. por ellos. Sí, muy buena idea. Jai. Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Rama, Rama Rama, Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Rama Hare Krishna, Hare Rama, Rama Hare Rama, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Ram, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ram, Rama Ram, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Krishna Hare Krishna, Hare, Krishna Krishna, Hare Ram, Krishna Rama Ram, Hare Rama, Hare